Desarrollo, unidad 23. Y vamos a ver, creo que compra-venta, sí, acá. Vamos a arrancar con los contratos consensuales, pero aquí voy a hacer un repaso y voy a hacer preguntas que pido que sean respondidas. ¿Cuáles son las 4 fuentes clásicas de las obligaciones? Obligaciones. Contrato. Ese es el contrato, delito, cuasi delito. ¿Cuáles son los elementos de un contrato? Esa es la voluntad. Sujeto, vínculo, objeto. Ese es el de la obligación. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Lo que hace solo eso. El término, Elementos esenciales, naturales y accidentales. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Ese no es consentimiento, es objeto y causa. Capacidad, voluntad, objeto y causa. Los contratos pueden ser formales y... ¿Los formales cómo se dividen? Un contrato verbidam. Uno. Respondes. ¿Cómo se llama? Estipulación. Un contrato literis. Quirografa, sin grafa. ¿Cuáles son los dos contratos no formales? El real se perfecciona con la y el consensual, vamos a ver ahora. Vamos a ver la figura de la compra-venta. La emptio venditio. Consensual porque no es acuerdo del... Acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades es lo que perfecciona. Último, antes de arrancar, porque esto tenemos que saber. Cuando estamos ante un acuerdo de voluntades, estamos ante un contrato, ¿verdad? Y cuando hay acuerdo solamente una de las partes, ¿ante qué estamos? Cuasi contrato. Cuando una de las partes es la obligada, aunque cuando las dos están obligadas, cuando una es la beneficiada, gratuito. Y cuando las dos son la beneficiada, oneroso. Okay. La compraventa es un contrato por el cual una parte, el vendedor, que es el venditor, se comprometía a procurar a otra, el comprador, la posesión pacífica y duradera de una cosa por un precio cierto de dinero. En la compraventa, ¿cuál es el elemento natural? El precio. La prestación y la contraprestación, que es el precio de la cosa que estás dando en posesión. La compraventa es un contrato consensual, no formal. Es un contrato consensual, oneroso, porque ambas partes reciben un beneficio. Ella recibe el celular y yo recibo la plata que ella me da por el celular. Es conmutativo, porque se establecen las obligaciones de cada una de las partes al celebrarse el contrato. Es de buena fe y es sinagalmático imperfecto, o sea, bilateral. Ambas partes tienen obligaciones. La obligación del comprador, ¿cuál es? Pagar el precio. La obligación del vendedor, ¿cuál es? Entregar la cosa. Excelente. ¿Cuáles son los elementos de la compraventa? Yo estoy grabando ya. Sí. La cosa, el primer elemento. El precio, la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Una compra en la cual no hay una cosa, no es una compraventa. Una compraventa sin precio no es una compraventa, es una donación. Sí, gratuito. Exacto. Una compraventa sin capacidad no es luego un acto jurídico. Es algo nulo. Una compraventa sin consentimiento de las dos partes no es un contrato. Porque el contrato requiere ¿qué cosa? El consentimiento de ambas partes. Lo mismo para el objeto y la causa. Son elementos esenciales de la compraventa. Cosas que podían ser objeto de la compraventa. Rápido, vamos a vernos a esto. La res in comercio. Todo lo que estaba dentro de la esfera de lo enajenable, transmisible en cuanto a derecho de propiedad. No estaba dentro del comercio, era red extra comercio. Que eran las res universitatis y la res religiosa. No puedes vender un templo, no puedes vender el estatus de una persona, su libertad, no puedes negociar su libertad. Tampoco el patrimonio de una persona que estaba... El tutor no puede vender la plata de su pupilo. Algo así era. Sí. Patrimonio de su pupilo. No puede negociar con el patrimonio de su pupilo. Sí.
Sí, Y eso, ahí hay una acción que el pupilo puede hacer en contra de su tutor. sí, la actio mandati contraria. Sí, exactamente. Uno no puede vender todo lo que está por fuera de la esfera de lo comerciable, ¿verdad? Cuando hablamos de la red extracomercio. ¿Cuáles son objetos de compraventa? Las cosas corporales, muebles, inmuebles, ¿verdad? Un fundo, un esclavo, es una cosa mueble, inmueble. Las cosas incorporales, lo que no tiene entidad. Un crédito no tiene entidad. El crédito es un derecho. Un inmueble, una servidumbre. ¿Qué era la servidumbre? La servidumbre era un régimen por el cual se establecía el beneficio perpetuo sobre un fundo o sobre el trabajo de una persona, un esclavo. Servidumbre predial y personal. ¿Se acuerdan de eso? Compra-venta de cosas futuras. Una cosecha. Uno podía comprar una cosecha futura. Sobre universalidades. Una herencia, por ejemplo. La herencia siempre es la universalidad. El legado es la particularidad. No podía realizarse la venta de una herencia futura. Una herencia actual sí, pero una futura no. Tenía que morirse. Podría ser un legado, un testamento hecho de una manera que no cumpla con todos los requisitos para hacer un testamento. Eso quedaba como un legado. No. Ahí lo que pasaba era que esa sucesión era ad intestato, ¿verdad? Que se regía por la norma. Se le podía considerar un legado, porque no estaba dentro de todas las características que debía de cumplir por la ley un testamento. Un legado Sí, es una cosa particular, sí, específica. lo que pasa es que Por eso era la voluntad de la persona nomás. sí, No era sí, formal. sí, eso se llama, eso es conversión. Cuando el acto jurídico es nulo, cuando yo hago mal mi testamento, ¿qué pasa? Ese testamento no es válido. Ujú. O sea, la sucesión pasa de ser testamentaria a ser ad intestato. Ese testamento mal hecho, porque no cumplió con la formalidad, se convierte en una declaración de última voluntad, pero no tiene un efecto jurídico como tal, porque el acto jurídico Sí. es nulo, ¿verdad? En este caso, lo que nos sugiere es que se pueden hacer ventas o compraventas sobre una herencia ya, ya adquirida o ya transmitida al heres, ¿verdad? Pero no sobre una herencia futura. Primero tenía que morir el causante y tenía que ser adjudicada la herencia al heres. Ahí el heres podía vender la herencia, pero yo no podía vender la herencia antes de que se muera el causante. Porque todavía No se produjo el término. el término que tiene que ocurrir para que se dé Exacto. efecto. ¿Y cómo se le llama cuando ocurre para que resolutoria? Resolutoria. Suspensiva. Es suspensiva. Término Cuando suspensivo. ocurre el efecto recién se da el... Sí, esto Que no- incierto. no, en este caso es cierto porque se va a morir. Es un testamento, se decía, todo no va a morir. Sí. Entonces, siguiendo hablando de la compraventa, dijimos que es un contrato consensual en la cual hablamos de un contrato bilateral, que es lo importante que tenemos que saber, ¿verdad? Es un contrato oneroso, ¿sí? Y vamos a hablar sobre la venta de la cosa ajena. En el derecho romano podían venderse las cosas ajenas, aquellas que al momento de perfeccionarse el contrato no pertenecían al vendedor, o sea que se podían vender cosas ajenas. Esta venta era válida sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. El vendedor no se obligaba a transmitir la propiedad, sino la posesión de la cosa. Se debía garantizar al comprador el uso y goce pacífico, continuo y duradero de dicha posesión. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el uso y goce pacífico y continuo y duradero? Garantía de evicción. Se llama. Pero no era cuando vos poseías un... Sucapión es una forma derivada de adquisición de derechos de propiedad, que mediante la posesión continua te convertís de poseedor a propietario. Esta es una compra-venta cuando hablamos de la venta de la cosa ajena. Este teléfono, este es de Teresa. Yo le digo, Teresa, yo te vendo tu teléfono. Le doy. Y le vende a Karen. Karen, te No vendo le el transmitía la teléfono. posición, solamente la posesión. Te vendo el teléfono de Teresa. Karen compraba el teléfono. Comprado. Yo le tengo que garantizar a Que Karen no sufra ninguna turbación. que nadie va a venir a reclamarla a ella. Claro. El uso, goce pacífico y continuo Claro. y duradero. A eso se le llama garantía de evicción. Claro, ya. Entendí mal. No, tranquilo, tranquilo. O sea, quien no vende el bien debe garantizar. Que yo no venga a que decirte otra vez, dame que yo no le dije eso que me venda. Exacto. Y si yo actuaba de mala fe,
yo vendía algo que no tenía autorización para vender, que podía pasar. No Esa estaba su venta nombre. era válida sin perjuicio a los derechos. O sea que si ella quería recuperar, lo podía hacer. Sí. O, pero contra mí iba a venir. Yo lo tenía que indemnizar por el daño que yo le causé a ella. Porque vendí algo que ella no me autorizó a vender. ¿Me sabéis? Pero, no, ahora que hay algo que nosotros vimos que le persigue a la cosa. La, Y que esa, ella no esa, podía tener que pedirle a ella. Todavía no si se lo- llegamos ahí, esa- espera un no, ratito. esa es la obligación es pro terreno. Ok. Esa es Falta cuando la todavía obligación para le eso. sigue a la Falta. cosa. No se puede desarrollar todavía. Porque no le dimos por terreno. Sí, esa es la obligación, pero esa es una obligación en cuanto a la obligación le sigue a la cosa y no ¿Y al por qué, sujeto. por ejemplo, ella te tiene que pedir a vos? Porque ella es la propietaria. Sí, pero ella tiene ahora el celular. Vos le Claro. vendiste a ella. Claro, pero ¿quién ocasionó el daño? Al vender la cosa que no era. Pero entonces eso se da dentro del contexto de una compra-venta, nomás dentro de un contrato de compra-venta. Siempre estamos ahí, estamos en la compraventa. Se debía garantizar al comprador el uso, goce pacífico y continuo y duradero de dicha posesión. O sea, yo podía vender cosas de terceros siempre y cuando eso garantice el uso y goce del tercero, sin perjudicar los derechos del verdadero propietario. O sea, tiene que estar conforme a la ley. Tenía que tener un acuerdo previo con ella para poder vender. Si yo vendía esto sin consentimiento, ella venía contra mí. Si ella me cedió a mí en depósito, un Porsche, me dio su Porsche para que yo tenga en depósito, y yo le vendía a Karen el Porsche, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo. Porque a mí ella me dio en depósito eso, y yo arriba vendí. Señora, Viste que dice, no se obliga a transmitir la propiedad sino la posesión. ¿Por qué la posesión y no la propiedad si era una... porque el Bueno, verdadero, si eso todavía la venta. porque el verdadero, la compra-venta pues es un contrato consensual, y la propiedad la tiene que ser transmitida por el propietario, no por el, Una vez que se realice la compra-venta. sí, no por el poseedor. Ella va a comprar, una vez que ella compre, ahí recién yo le doy la propiedad a ella, no a él. Él tiene posesión nomás. Ah, claro, yo te doy y te digo, el que dijiste hace un rato, vender por 5 millones. Y si vos vendés por 6 millones, ese 1 millón se queda para vos. La venta era así como hoy, y quiero cerrar con esta parte, ¿verdad? Para avanzar. Así como hoy, así de informal era la venta en Roma. ¿Quién más, quién menos tiene un auto por contrato privado y jamás en su vida se dignó a hacer la transferencia? ¿Cuánta gente hay que tiene su auto por contrato privado hace años y nunca hizo la transferencia, que es la solemnidad? Lo mismo pasaba en Roma. ¿Qué pasa si viene un dueño y me reclama el titular la cédula verde de su auto? Y yo no tengo un contrato privado. El tipo me puede quitar el auto a mí. Si acá dice el nombre del titular, este no sos vos, te va a decir. Demostrame que vos compraste, si no tenés el documento, chao auto. O sea, Roma era tan informal como Asunción. Entonces, por eso, yo como poseedor, porque hoy yo soy un poseedor de mi, por decirte, de mi camioneta. Está mi nombre hoy. Pero cuando yo compré no estaba mi nombre. Estaba el nombre de un alemán ahí, de un menonita. ¿Verdad? El tipo, yo tenía la posesión de la cosa. No tenía toda la propiedad. Cuando la protocolización, cumpliendo con nuestra solemnidad, Transferencia. se hizo la transferencia, ahí recién tuve el derecho de propiedad sobre mi vehículo. Es así, ¿no? Así funciona. Y así mismo era en Roma. La compraventa es una forma informal para poder ejercitar el comercio. No sé si me siguen. ¿Sí? Venta de cosas inexistentes o futuras. La emptios pay, la simple esperanza. Se compraba un resultado eventual, producto de una redada de peces. Lo que se obtenga al tirar la red al agua. Emptio rei esperatae, cosa esperada. Compra de una cosa futura, cosecha de trigo, en un fundo, la cría esperada de un semoviente, vaca o buey. Estaba sujeta a que efectivamente se obtenga el producto. Caso contrario, el comprador no estaba obligado a pagar el precio. O sea, se podía dar las cosas sobre cosas inexistentes o futuras. Yo podía vender la captura de peces, ¿verdad? Sobre una redada de peces. Yo le pagaba a una persona para que saque peces. No sé, esa era la figura, ¿verdad? Se compraba un resultado eventual, el producto de una redada de peces. Eso es lo que se compraba al tirar la red al agua. Se podía hacer venta sobre cosas, sobre la simple esperanza. O sobre una cosa esperada.
¿verdad? Que es la cría de animales, ¿verdad? Pero eso estaba sujeto a que realmente se obtenga el producto. Si no se obtenía el producto, yo no tenía la obligación de pagar. Si vino una lluvia, no todo y se murieron todos, entonces yo no estaba obligado a No pagar. estaba obligado a pagar. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Y esto es bastante intuitivo. ¿Cuál es la obligación del comprador? Pagar el precio. Indemnizar al vendedor por gastos de conservación desde la venta hasta la entrega de la cosa. Podía ejercer la actio empty contra el vendedor. Vamos a ver si ya que es la actio empty. La acción por la cual le exige al vendedor que le entregue la cosa, ¿verdad? Pero vamos a ver enseguida. ¿Cuáles eran las obligaciones del vendedor? Velar por la conservación de la cosa vendida hasta su entrega. Si yo te compré el Porsche a vos me tenés que garantizar que eso me va a ser entregado a mí. Yo ya te pagué, ¿verdad? Esa es la obligación del vendedor. ¿Y esa es la garantía de evicción? No, la garantía de evicción es la que garantiza que yo como comprador voy a hacer uso, goce y disfrute de esa cosa sin que nadie... Más a rato yo te digo, no vas a entregar con su asesor velar por la conservación. Con la conservación. Esto es que la cosa no se pierda. No se destruya, No se destruya, raye, no se no dañe. se rompa. La garantía de evicción va más enfocada a que A nadie que un perturbe... tercero no venga a sacarte, Que no haya una y decir, especie este de es mío. turbación. Claro, que nadie ejerza una condictio indebiti para que yo le restituya o una reivindicación sobre esa cosa, ¿verdad? Para que me quiten ese vehículo. Vos me tenés que garantizar eso. Y si eso llega a pasar, vos me tenés que representar en juicio para salvaguardar eso. Es tu responsabilidad. A eso se le denomina garantía de evicción. Entregarla con sus accesorios y frutos producidos desde el día del contrato. O sea, si esa cosa que yo compré posterior al contrato produjo frutos, todo eso me tenés que entregar. Si yo te compré una vaca el 24 de junio El 27 tuvo cría. y el 20 no me entregaste todavía para el 27 y ese día tuvo cría, la vaca con la cría me tenés que entregar. Porque esa cosa dio frutos. Es una cosa fructífera. Garantizar al comprador la posesión pacífica y duradera. Esta es la garantía de evicción. Nadie va a venir a quitarme lo que vos me vendiste. Podía ejercer la actio venditi contra el comprador. Vamos a ver si esta es acción. La actio empty que ejerce el comprador. Acción del comprador para reclamar al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones. Yo te pagué a vos por la camioneta, ¿por qué no me la estás entregando? Esa es la actio empty que ejerce el comprador. Se negaba a entregar la cosa. Exacto. Cuando había una mora del acreedor. Sí. La actio venditi, ejercitable por el vendedor para exigir al comprador que cumpla sus obligaciones. Podía intentarla al vencimiento del plazo fijado, siempre que el mismo hubiere cumplido con la entrega de la cosa vendida. No me pagó todo todavía. Actio, entregué el auto. acción del comprador. Sí. No me pagaste Y todo actio todavía. venditi es la acción del vendedor. Claro, yo ya te entregué la camioneta, me va a decir Karen. Págame pues. Esa es la actio venditi, ejercitada por el vendedor. ¿Me siguen? Ustedes están hablando ahí, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? No te, Ella estaba hablando sola. Paloma, ¿cuál es el? Ya está estudiando. Ya estudié ahí. En diferido. El precio. ¿Qué es el precio? Debía ser cierto. Es decir, determinado o susceptible de serlo. O si no, eso si no tenía precio en la compra-venta, era una simple donación. Tiene que ser un precio verdadero. Debe ser verdadero, no simulado. O si no, no hay acto jurídico. ¿Se acuerdan que la simulación absoluta era nula? El precio tiene que ser serio, que no resulte irrisorio respecto a las cosas. O sea, yo no te puedo vender una camioneta Porsche por 20.000 guaraníes. Si el precio era fijado sin el consentimiento de la otra parte, la compraventa era nula. Porque ¿qué requiere la compraventa? El consenso de las partes. El consentimiento. Eso es lo que le da entidad a la compraventa. El consentimiento. Y si no hay consentimiento, no hay compraventa. Podía venderse una cosa por el precio que tuviera en el mercado el día de la venta. Podía fijarlo un tercero elegido por las partes. En este caso, la venta se consideraba efectuada bajo condición. O sea, un tercero podía fijar el precio. En este caso, por un tasador, por ejemplo. Él fijaba el precio.
creo que es el que dice que no resulte irrisorio. Dice, o sea, que tiene que ser cierto, que tiene que ser serio y que tiene que ser justo. Exacto. Cierto, verdadero, justo. Esas son las características del precio. ¿Qué dice la teoría de la lesión al respecto de la compraventa? El vendedor de un fondo podía pedir la rescisión de una compraventa si el comprador le pagó un precio inferior a la mitad del valor real. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién? Luis, te escucho. ¿Vos estás siguiendo el programa? No, por favor. Vamos a mirar qué dice el programa. La compraventa ya vimos, el concepto ya vimos, su evolución histórica en Roma, vimos los elementos esenciales, obligaciones del vendedor y comprador ya vimos, los riesgos de la compraventa, y ahora estamos viendo la evicción, enseguida vamos a ver los vicios redivitorios, enseguida vamos a ver eso. Lo que estamos viendo ahora son las diversas acciones derivadas de la venta, de la compraventa, y seguramente después de esto ya entramos en la evicción y en los vicios redivitorios. Estamos más o menos en línea, Luis. De hecho que siempre seguimos, yo me di cuenta de eso con las grabaciones, entre paréntesis. Sí. Nosotros sí seguimos el programa, pero de repente nos vamos muy adelante, después nos vamos atrás, después nos vamos así, pero seguimos Se me- todo se me- de acuerdo con el proyecto. Al respecto de la compraventa, ¿qué dice la teoría de la lesión? El vendedor de un fondo podía pedir la rescisión de una compraventa si el comprador le pagó un precio inferior a la mitad de su valor real. A eso, ¿cómo se le conocía? A la ley de ultramitad. Ah, claro, sí. ¿Qué dice? El que vende un fondo por menos de la mitad de su valor real al momento de celebrar el contrato puede pedir la rescisión por causa de lesión. Eventualmente el comprador podía, pagando la diferencia, cubrir el justo precio, ¿verdad? Lo podía hacer de común acuerdo con el Se vendedor. podía compensar pagando lo justo y así no se pedía la rescisión. La rescisión, la nulidad del contrato. de ese acto jurídico. Sí. Claro. Totalmente. Esas son formas de me olvidé. Estos son actos jurídicos, no son nulos, son anulables. Disculpen. Son actos jurídicos anulables, en los cuales se recurre a la figura de, no es la conversión, ¿cómo era la otra figura, Paloma? Cuando se arreglaba el acto jurídico. Compensación era. Rectificación. Rectificación, en donde las partes acordaban subsanar los vicios de ese acto jurídico. El precio es un elemento esencial de la compraventa. Y si el precio era irrisorio, entonces se acordaba un precio justo y se ratificaba, se subsanaban los errores, ¿verdad? La evicción, que es lo que mencionamos recién, ¿verdad? Si el comprador era perturbado, vos sos la compradora, si vos sos perturbada en la acción judicial de un tercero, por la acción judicial de un tercero, viene Paloma y te dice, eso que te vendió Suazo es mío, te dice Paloma, te quiere quitar lo que yo te vendí. Tal como una reivindicatoria o hipotecaria, para privarlo de la cosa, en todo o en parte podía exigir al vendedor, a mí me vas a exigir, que se presente en juicio a ejercitar la defensa. O sea, vos me vas a decir, che, Paloma me está exigiendo lo que vos me vendiste, anda a representarme y defender lo que es mío, me vas a decir. En el caso de perder el litigio, el vendedor debía reembolsar al comprador, o sea, yo tenía que pagarte a vos, el precio pagado más daños y perjuicios. Esa es la garantía de evicción. ¿Qué se necesita para que eso se pueda ejercitar? Que el comprador sea perturbado en su posición primero que nada, ¿verdad? Si viene Paloma y te reclama, primer requisito. Que dicha perturbación derive de una acción judicial. ¿Cuáles son las acciones para perturbar el ejercicio de la posesión de la propiedad? La reivindicación y la garantía hipotecaria. ¿Se acuerdan que en el caso de la hipoteca, quién conservaba la garantía? El propio deudor. ¿Se acuerdan la hipoteca? Unidad 20, romano. ¿Qué pasaba en la hipoteca? Si vos hipotecas tu casa. Pues no dimos más hipoteca. Bueno, pero tenés que saber lo que es hipoteca. Si vos, Espera que si vos, hay que rebobinar todo. no, pero es facilito. Si vos hipotecas tu casa, vos Sí. podés seguir viviendo en tu casa. Sí. ¿Y qué pasa si vos vendés tu casa estando hipotecada y yo te compro tu casa hipotecada?
Va a venir el banco y me va a echar patada acá. Vendiste algo que no es No podés vender algo así. En eso se trata la garantía de evicción. Yo no puedo vender algo que está hipotecado. Porque en la hipoteca la garantía está en poder del deudor. El deudor ni en Botagüí puede vender. Pero ahí, ¿qué hago yo como comprador? Teresa, me vendiste algo hipotecado, amiga. Entonces vos me vas a representar en el juicio que me hace visión banco para quitarme la casa que vos me vendiste hipotecada. Y si perdemos la casa, vos me tenés que indemnizar. Daño y perjuicio. Eso es garantía de evicción. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, lo que me diste más daño y perjuicio. Es lo que dice exactamente. Ahora, cuando hablamos de vicio redivitorio, vamos a hablar de mismo escenario. Teresa me vendió una casa, pero no estaba hipotecada. Tenía cupi y su casa. Es el caso de los autos. De los autos fundidos, como motor fundido. Exacto. Son aquellos defectos que hacían que la cosa enajenada resulte deficiente para el fin al cual estaba destinado. Exacto. Esos son los vicios redivitorios. Si yo le compré su auto a Karen y estaba con su motor desinflado, su caja estaba todo con agua, quilombo, no andaba, había sido, un día usé el auto, se fundió el auto después. Entonces, ante este tipo de casos, ¿verdad? Se le concedieron a quien al comprador acciones, la actio quanti minoris a estimatoria, que es una acción menor, que buscaba la reducción del precio pagado. Yo le decía, che, yo me vendí tu auto y había sido, no funciona esto, bájame el precio. ¿Verdad? Para evitar que se cause la anulabilidad de ese acto jurídico. Entonces, me bajabas el precio un poquitito porque había sido, su aire no andaba. Dentro del año de haberse celebrado el contrato. Dentro del año. Su aire no andaba, su dirección hacía ruido, su radio no andaba, su parlante. Entonces me iba bajando el precio. Esa es la actio quanti minoris estimatoria. O la actio redivitoria, que es cuando esa cosa ya, evidentemente, o la acción era para rescindir ya la compraventa, ¿verdad? El comprador restituía la cosa y el vendedor devolvía el precio, más daños y perjuicios. O sea, yo le devolvía el auto a Karen, toma el auto, Karen, no me sirve para nada tu auto. Entonces ahí vos me tenías que dar la plata y yo te entregué más daños y perjuicios. Y esta acción era ejercitable en el plazo de 6 meses desde la celebración del contrato. La acción redivitoria, 6 meses de plazo. La actio quanti minoris, 1 año. ¿Está bien? Estos son elementos naturales de nuestro acto jurídico, que es la compraventa, de este contrato consensual que se perfecciona con el acuerdo de las partes. Hay declaraciones accesorias que pueden unirse a la compraventa. La lex comisoria, indien adictio, el pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia. Vamos a ver, son bastante sencillas. La lex comisoria o el pacto comisorio, ¿qué dice? El vendedor, siempre estamos hablando en el marco de una compraventa. El vendedor tenía derecho a rescindir la venta en el caso del incumplimiento de sus obligaciones por parte del comprador. Por ejemplo, si no pagaba el precio de la cosa en el plazo convenido. Yo te iba a comprar tu auto y te iba a pagar a fin de mes. Oye, y vos ya me diste tu auto. O no me diste todavía, pero celebramos ya el contrato. Y yo no te pagaba dentro del mes, vos mediante la lex comisoria o ante el pacto comisorio exigías que esa compraventa se rescinda. Yo como comprador no cumplí con mi obligación. El vendedor se reservaba los derechos de tener por resuelto el contrato. Yo tengo en el libro. Sí. Por el incumplimiento de obligaciones por parte del comprador. O sea, ella me iba a vender su auto. Y hicimos un contrato. Y yo nunca le pagué. Como yo nunca le pagué, entonces ella ¿qué hace? Ah, mira. Rescinde el contrato. Dice, si el comprador no abonaba en el plazo pactado la suma convenida, constituía una cláusula especial la cual estipulaba que una vez expirado el plazo, el vendedor era libre de seguir manteniendo vigente el contrato de compraventa o, otra cosa es que dice, o directamente tenerlo por resuelto, acarreando esta resolución diversas acciones a favor del vendedor contra el comprador. Claro, y sí, porque ¿qué es lo que pasaba? Celebramos una compraventa y el comprador nunca pagó. Mantiene. ¿Cuál es la obligación? No pagó todo ¿Cuál todavía. es la obligación del comprador?
pagar lo que tiene el precio. Y si el tipo no pagaba, entonces el vendedor se reservaba la acción de hacer o no ¿Puede hacer. rescindir o O puede darle más Claro. tiempo. Esa es la lex comisoria. Ujú. Indiana dictio es otro pacto accesorio en el marco de una compraventa. El vendedor se reservaba el derecho de rescindir la compraventa, mismo escenario, si dentro de cierto plazo aparece un tercero ofreciendo mejor precio o condiciones. O sea, yo le iba a comprar el auto a Karen y establecimos nosotros una cláusula en la cual si aparece una persona dentro de los 30 días ofreciendo más plata, Eso tenía que estar. era un pacto accesorio a la compraventa. Sí. Tenía que estar dentro del acto, dentro del contrato de compraventa, tenía que estar eso. El comprador podía quedarse con la cosa igualando las condiciones ofrecidas por el tercero. O sea, yo le ofrecía 30 a Karen por su auto y después venía a Cené y le ofrecía 40. Entonces, entonces yo ofrecía 40, entonces ahí yo tenía la preferencia otra vez. Esto se establecía, eran todos pactos que se establecían siempre de común acuerdo entre las partes en el contrato de compraventa. Siempre. Exacto. Otro pacto, el pacto de retroventa, otorgaba al vendedor la facultad de volver a comprar la cosa vendida en un plazo determinado. ¿Qué pasaba? Muchas veces, para que Roma no te expropie por causa o por cualquier causa, no te olvides, yo vendía, pero vendía a un precio justo, te vendía a vos. Lo negociaba y después nosotros hacemos, en el marco de esa compra-venta, hacíamos un pacto de retroventa. Que a los un año, a partir de otra vez, yo tengo el derecho de comprarte lo que yo te vendí. Ese es el Tenía pacto de otro retroventa. nombre antes. Pacto de retroventa. No me acuerdo cómo era. Había uno donde cuando vos sabías que el Estado te iba a quitar tus cosas, vos le... Sí, esa es la fiducia cunamico. Pero en la fiducia cunamico no hay un precio. Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. Un amigo es que vos le transferís nomás tus bienes a tu amigo para que te ataje. Y el pacto de retroventa es cuando yo te vendo. Acá hay un precio. Un tiempo compra el mismo Pero tiene que estar Exacto. pactado, o sea, Exacto. tiene que haber un acuerdo. El contrato principal es la compraventa. Adicionalmente se le agrega este pacto de retroventa. Estas son declaraciones accesorias. Pero es un pacto. Sí. Si no quieres, no va a cumplir. Sí, Es sí, algo- tiene que cumplir. Sí, tiene que cumplir si está explícito. Porque es un pacto, no es un pacto desnudo, es un pacto vestido. Ah, cierto. Cuando el pacto, y esto vamos a ver enseguida, vamos a tocar eso. Cuando el pacto está atado a una obligación principal, se puede exigir su cumplimiento. Un pacto vestido. Sí, pero si el pacto es un pacto, porque no está Así atado a nomás, nada, verbal, así pero nomás. no hay ninguna solemnidad, no está atado a ninguna obligación principal, Dijimos nomás. es un pacto desnudo, no hay acciones civiles para reclamar su cumplimiento. Señora, Hay igual acciones civiles si es no formal. Pero la compraventa es no formal. sí, hay. Hay acciones Sí. Hay. Siempre que hablamos de contrato, hay acciones civiles. Pacto de reventa. El comprador se reserva el derecho de vender nuevamente la cosa al vendedor por el precio que estuviera pagado u otro distinto. O sea, es más o menos lo mismo que la retroventa. Bueno. El pacto de preferencia. En el caso que el comprador decida vender la cosa, le otorga al vendedor el derecho de ser preferido a cualquier otro oferente si igualaba las condiciones. Esto se suele dar en el área, en el área inmobiliaria se suele dar bastante esto, el pacto de preferencia. Bueno. Yo como comprador compro un condominio y compro de una desarrolladora X. Bueno. Y después yo en esa operación de compra-venta añado esta declaración que es el pacto de preferencia. Cuando yo comprador decida vender otra vez eso que compré, puedo estipular que podría venderle con preferencia al antiguo vendedor, si este me igualaba las condiciones.
Lo que trataba de dar es preferencia siempre a las relaciones comerciales. Ok, entonces ahí terminamos el desarrollo de lo que es la compra-venta. Compra-venta es un contrato consensual, informal, ¿sí? No, es no formal, perdón. No formal. No formal. ¿Verdad? ¿Querés? Necesita el acuerdo de las partes. Claro que sí quiere. Ahora, Tiene cara que quiere. ahora vamos a comer. Ahora, perdón. Ahora vamos a empezar con la locación. Vamos a comer. Viste que ella quiere comer. Vamos a empezar con la locación. Salomón. Contrato por el cual Jesucristo. Contrato por el cual una persona que es el locador se obliga a entregar a otra llamada locatario el uso y disfrute de una cosa determinada o la prestación de servicios mediante el pago de un precio denominado generalmente alquiler. Lo mismo que vemos hoy. Cuando yo le doy una cosa o un servicio a alguien, yo soy el locador. Cuando la persona recibe la cosa o el servicio, esa persona es el locatario. Y lo que yo tengo que recibir en contraprestación, ¿qué es? El alquiler, el money, la yaya. La locación es un contrato consensual, sinalagmático perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque cada una de las partes tiene obligaciones. La del locador es dar el servicio o la cosa y la del locatario es pagar. Un alquiler, entonces una locación. Consensual. Sin alamático perfecto. Sí. Y de buena fe, por el cual las partes se obligan a procurar a la otra el goce pacífico y temporario de una cosa o ejecutar para ella un trabajo. También puede ser un trabajo la locación, no solamente dar una cosa por un precio. La palabra merces significa a sueldo o jornal. A sueldo jornal. Pregunto yo, ¿una locación sin precio qué es? Un comodato. Aprendí. Una locación sin precio es comodato. Hija, me aprendí. Muy Al bien. fin aprendí comodato. El contrato consensual bilateral y de buena fe, por el cual una de las partes se obligaba a procurar que a la otra el goce pacífico y temporario de una cosa, o a ejecutar para ella un trabajo, o a prestarle sus servicios mediante el pago de un precio cierto en dinero. ¿Sí? Eso es la locación. ¿Cuáles son las modalidades? Hay locación de cosas, de servicios y de obra. Lo que más conocemos nosotros es de cosas, ¿verdad? Cuando le alquilas algo a alguien, eso es lo que más conocemos nosotros. También hay locación de servicios. Cuando vos das un servicio a otra persona para que otra persona te pague. Y también está la locación de obra. Cuando vos pagás por el trabajo, no pagás por el servicio. Vamos a ver enseguida. Pero lo que tenemos que saber es que cuando hay una locación de servicio, yo pago por el trabajo. Cuando hay una locación de obra, yo pago por el resultado. Cuando yo contrato un albañil y le pregunto ¿a cuánto me va a construir esta pared de 4x5? Yo lo que pago es la pared, no pago las horas que trabaja él. Independientemente a cuánto tiempo le lleve a construir eso al albañil. ¿Cómo se llama eso? Locación de obra. Arrendamiento es cuando alquilas la casa. ¿Y cuál es la diferencia entre arrendamiento y locación? Todavía no aprendí. Todavía no llegamos ahí, pero la verdad que es lo mismo. Pero para mí es lo mismo. Lo mismo. No hay ninguna diferencia. El contrato de locación tiene que ser consensual, sabemos eso, ¿verdad? Conmutativo, de buena fe y oneroso. ¿Por qué consensual? Tiene que haber el acuerdo de ambas partes. Conmutativo. Tiene que estar... Eso significa, acá es la parte que dice derivado del derecho de gentes. ¿O qué significa conmutativo? Tiene que estar establecidas las obligaciones para cada una de las partes desde el momento de la celebración del contrato. No tiene que dejarse
subordinada a Oso. ningún tipo de condición. Señor, señora, señor, te escucho. Oso, Sí. ¿puede hablar de cada uno? Porque ¿Esto? yo no entiendo. Sí, de los 4. Claro que sí. ¿Qué le caracteriza a la locación? Vamos a suponer que yo quiero alquilar una pieza en tu casa. Lo primero que le caracteriza a este tipo de contrato no formal es que tenemos que estar de acuerdo ambos. Vos en alquilar y yo en pagarte el precio del alquiler. Primero que nada. Por eso es consensual. Es conmutativo porque ambos tenemos que establecer los derechos y obligaciones de cada uno. Vos como locador tenés derechos y obligaciones. Tu derecho es cobrar cada fin de mes la plata del alquiler. Cuando no varía, Exacto. esa conmutativa. Tu obligación es darme y garantizarme que yo voy a poder habitar esa casa que te estoy alquilando. Y mi obligación como locatario es pagarte el alquiler a vos mes a mes y mantener en condiciones esa pieza o esa casa que estoy alquilando. Eso se refiere a cuando hablamos de un contrato conmutativo. Se establecen las obligaciones para cada una de las partes. ¿El hielo te guardado en el freezer? Sí, abajo. Ah. ¿En serio, veo? Mavi, gracias. Bueno. ¿Para qué te voy a Es de buena fe entre las partes porque se presume siempre la buena fe en los contratos consensuales. No es ipso iure. No es un contrato de derecho estricto. Es oneroso porque cada una de las partes recibe un beneficio, una prestación. Vos recibís la plata que yo te pago por el alquiler y yo recibo tu pieza como alquiler. Entonces ambos recibimos un beneficio. Por eso es oneroso. Tiene que ser La locación conmutativo, oneroso, de buena fe y consensual. La locación de cosas. Una persona llamada locador se obliga a permitir que otra llamada conductor o locatario el use y goce pacífico y temporario de una cosa mediante el pago de un canon. Esa es la locación de cosas. El objeto. Cualquier cosa mueble o inmueble. O sea, yo puedo alquilar tu pieza o puedo alquilar a tu esclavo. Corporal o incorporal. Dentro del comercio, siempre. El precio, tratándose de un fondo, podía ser un porcentaje de las cosechas. Esto se da mucho en el área, si alguien de repente ustedes viajan al campo se van a dar cuenta. Muchos de los empresarios que se dedican al agronegocio no tienen tierra propia. Alquilan. ¿Y con qué pagan? Con los propios granos de su producción. ¿Quiénes son generalmente los dueños de las tierras? Las grandes cooperativas. Entonces ellos dejan en una figura que se llama warrant el almacenamiento de los granos. Y con eso pagan al locador el precio por la tierra. Estoy explicando normal que esto existe hasta hoy. Yo no te pago a vos directamente con dinero, te pago con el fruto de mi cosecha. Porque a las cooperativas agrícolas, ¿qué es lo que le importa? Los granos. Te alquila la maquinaria, vos le pagás con granos. Te alquila te vende los fertilizantes, le pagás con granos. Te alquila la tierra, le pagás con granos. O sea, si vos producís 4 toneladas de hectárea, 3 toneladas de hectárea va a ser para la cooperativa y 1 tonelada de hectárea es tu ganancia. Esta es una práctica común. Gracias, Teresa. Toma agua. No tomaste de ahí que Locación de cosas. Esto es siempre locación de cosas. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? ¿Cuál es la obligación del locador? Entregar la cosa al locatario. Claro, si yo te estoy pagando el alquiler por la pieza, me tenés que entregar la pieza. Vos como locador me tenés que entregar a mí de esa pieza. Garantizar el uso y goce pacífico. Si yo te alquilo una pieza en tu casa, Luis, me tenés que garantizar que no va a venir nadie a quitarme esa pieza, ¿verdad? Mantener el perfecto estado de conservación. Tenía la actio locati contra el locatario. O sea, si yo no te pagaba el precio del alquiler, vos me podías echar a patada mediante la actio locati. No pagas tu alquiler, afuera.
Esas son las obligaciones del locador. Y del inquilino o locatario, pagar el precio, naturalmente. Restituir la cosa al expirar el plazo señalado, porque también se podían hacer alquiler de cosas muebles o inmuebles. Usar la cosa con debida diligencia. O sea, yo no puedo ir a usar tu pieza y ir a hacer ahí, no sé, desastre. Tenía la actio conducti para exigir al locador el cumplimiento de las obligaciones. Yo también tenía defensa que podía oponer para que cumplas vos con lo que te comprometiste a darme, ¿verdad? Esto en cuanto a la locación de cosas. Cuando yo pago por tener el uso y goce de una cosa, ya sea mueble o inmueble. Cuando hablamos de locación de servicios, una parte, que es el locador, se obliga a cumplir a favor de la otra, que es el locatario, determinados servicios durante cierto tiempo a cambio de una remuneración. Yo le quiero contratar a Tania que sea mi contadora. En este caso, Tania es la locadora. Ella es la que se obliga a darme el servicio. ¿Sí? A mi favor. Sí, esa es la locación de servicios. Ella me va a llevar los servicios de contabilidad. Y yo le tengo que pagar. Yo le pago para que ella me dé el servicio. Ella es la locadora porque ella da el servicio y yo soy el locatario porque yo pago por el servicio. ¿Se entiende? Su objeto eran servicios de carácter manual. Bueno, se excluían las profesiones liberales, abogados, médicos. Bueno, le pifié en la profesión, pero se entiende el espíritu. Existía relación de subordinación entre locatario y locador. No tuvo desarrollo pleno en Roma, pero la existencia de mano de obra esclava que cubría las necesidades normales. O sea, en Roma muchos no se pagaban por servicio porque los esclavos se encargaban de todo. Había esclavos que sabían de contabilidad, de medicina, sabían de caza, de pesca, sabían de comercio, de administración. Por eso los ricos no estaban a favor de la abolición de la esclavitud. Claro. De hecho, sigue existiendo la esclavitud. Quien Es crea lo esclavitud contrario, le invito a que prenda la tele, ¿verdad? Esclavitud, ¿eh? El té que ustedes toman, vean dónde se fabrica. La ropa En la India se fabrica. Y vean en qué condiciones vive esa gente que fabrica el té. Viven en esclavitud esa gente que hacen el té para que ustedes puedan tomar su té. No le estoy diciendo sentir mal a ustedes. A lo que voy es que la esclavitud existe hasta hoy. El Uber que hace Uber es esclavo de una aplicación porque está 12 horas sentado ahí tratando de ganar plata. La esclavitud siempre va a existir, solamente que va a ir perfeccionándose para no parecer esclavitud. Locación de obra, seguimos con esta. Perdón, que es la última. Cayo contrata a Ticio para que le construya una casa. ¿Cuál es la diferencia entre la locación de servicios y la locación de obra? En la locación de servicios, Contra tu trabajo. exacto, tu servicio es lo que a mí me importa, no me importa el resultado. Esta es la locación de servicio. En la locación de obra yo pago por el resultado, por la obra. Yo, por ejemplo, le pago a un conductor de espectáculo. Le pago por su servicio, no por cómo termine el show. Claro. Al albañil cuando yo le pago por la pared, yo no le pago las horas que trabaja, yo le pago por la pared. ¿Cuánto me va a cobrar la pared? 1 millón, listo, hace la pared. Esa es la locación de obra. La locación de servicio es, ¿cuánto me vas a cobrar tus servicios de contaduría? 300.000 por mes, listo. No te importa si va, o sea, el resultado puede ser pérdida, Claro. ganancia o... Yo pago el trabajo, no estoy pagando el resultado. Exacto. Por una parte, el conductor se obliga a entregar una obra terminada a favor de otra, que es el locador, mediante el pago de un precio cierto. El trabajo debe ser realizado por el propio constructor
o terceros a sus órdenes, salvo que se haya convenido intuito personal. En este caso, ojito con esto. El locador ¿Quién se encarga de la ejecución? es, sí, ¿Qué paga? el locador es el que paga, Y el conductor es Y el- que hace la obra. el que hace la obra. El que recibe el de las cosas. Sí. Ojito con eso. Entonces, acá tenemos las diferencias. La locación de servicios consistía en la prestación de un servicio. La locación de obra no era el trabajo en sí, sino la obra finalizada, lo que se pagaba. En la locación de servicios, el locador se obligaba a cumplir los servicios a favor del locatario. O sea, en la locación de servicios, Tania se obligaba a darme los servicios de contabilidad por la plata que yo le pagaba por todos los meses. En la locación de obra, el locador es el dueño que se va a construir. Es el dueño de lo que se va a construir. En este caso, sí. Por eso, ojito, pedí con eso. El locatario es quien la ejecuta en la locación de obra. Se invierte en los papeles. Ujú. En la locación de servicios, el locatario pagaba. En la locación de obra, el locador encargaba la obra y pagaba las meses. Las merces, perdón. En la, ay. Perdón. En la locación de servicios, el locatario podía dar instrucciones al locador. En la locación de obra, el locador solo podía exigir la obra terminada. Lo que tenemos que saber acá es que la locación de servicios se paga por el servicio. La locación de obra se paga por el trabajo terminado. Por la obra ¿Sabemos? Sí. Si sabemos eso, estamos bien. Con eso creo que Unidad 24. terminamos, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a empezar con la unidad 24. La suciedad. ¿Me van siguiendo? Preguntas, dudas.